Bueno, pues muy buenos días a todos y muy buenas noches a los espectadores. Estamos en directo en Onda Medina y para televisión en nuestro canal de televisión Canal 9. Hoy quiero dar la bienvenida a Jesús García Conde. Él es vicepresidente de Vox, miembro del Consejo Político Nacional. Bueno, primero, muchas gracias por haber venido hasta aquí, esta Medina del Campo. Pues muchas gracias a vosotros. Muy buenos días a todos los habitantes de esta villa histórica de Medina del Campo y a todos los que nos vean en YouTube o en el canal en el momento que sea. Y en televisión también, en YouTube, en el canal de directo, a través de todos nuestros medios. Bueno, tengo que decir que él es licenciado en Economía por la Universidad de Valladolid, máster en Investigación, en Economía y actualmente, bueno, forma parte del área financiera de una empresa multinacional. Trabaja en Valladolid, ¿no? Si no me equivoco. No, trabajo en el puesto, la empresa está en Madrid, yo trabajo en Madrid, voy y vengo, soy uno de esos vallisoletanos que va y viene a Valladolid, porque efectivamente en Valladolid hay que poner más medios para que los jóvenes o los que de mi edad no salgamos de Valladolid y se pueda trabajar en Valladolid también. Jesús, vamos a ir a hablar un poquito del tema. La primera pregunta es, le voy a tutear, que lo veo muy joven. ¿Te molesta que te llamen que eres de extrema derecha? Es que ya, a ver, ya eso es un adjetivo que ya ha perdido todo el sentido. Es decir, ¿quién nos llama de extrema derecha? Nos está llamando de extrema derecha fundamentalmente los que han apoyado la dictadura de Maduro hasta hace nada, los que se financiaban de aquella manera, los que se hacían las fotos con Otegi, esos que defendían a Valtónic hasta convertirlo poco menos que en Lope de Vega. Entonces, toda esa gente es la que nos llama de extrema derecha. Pues bueno, todo eso, como decía Santiago Abascal, ese tipo de insultos son medallas que nos ponemos, porque no tiene ningún sentido y encima ya los españoles han dejado de apreciar ese tipo de insultos como se podía hacer antes. Ya es el recurso fácil que ya ahora mismo no tiene ningún sentido. Nosotros hemos demostrado, porque se ve que en Andalucía que 400.000 personas no son 400.000 extremistas. Hay 400.000 personas en Andalucía que han votado a Vox. Oiga, ¿alguien de todos ellos me puede decir que hay 400.000 personas de extrema derecha, tal y como ellos la califican en Andalucía? No tiene ningún sentido ya. Bueno, vamos a hablar un poco primero de Valladolid, de esta zona. Luego entraremos a hablar un poco más de la política general o de postulados o de algunas cuestiones que puedan tener dudas en la gente o que más debate han suscitado de las propuestas de Vox. Pero primero quiero que todas las personas, tanto de Valladolid como de la zona sur, conozcan un poco más cómo está el partido aquí ahora mismo. ¿En qué estado está el partido en Valladolid como circunscripción y en la zona sur, Medina del Campo y estas zonas? ¿Se va viendo un aumento de afiliados? Sí, en toda la zona sur, en general en Valladolid, los afiliados, hemos pasado de tener prácticamente 50 afiliados en febrero, marzo, incluso llegados a mayo del 2017 a tener casi 500, apenas haber rebasado 500 en estas fechas. Es decir, el mensaje de Vox ha calado en Valladolid, ha calado también en Medina del Campo, pero en general está calando en toda España. Hacía falta un partido como Vox porque Vox es de extrema necesidad. Bueno, yo hay una cosa que son conscientes de que mucha de esa gran trayectoria, de ese impulso que tiene Vox ahora mismo, viene muy ligado al independentismo catalán, a las actuaciones del independentismo catalán. Bueno, puede ser que a las actuaciones de políticos nacionales con el independentismo catalán, un poco todo en conjunto. Bueno, y no efectivamente lo que ha pasado con el independentismo catalán y la acción que ha llevado Vox para que se cumpla la ley y sobre todo para defender a España tanto en las plazas, en las instituciones y en los tribunales, efectivamente eso ha tenido en la población digamos, ha sido muy bienvenido por la población y también, claro, está la de Valladolid, pero no solo eso. Vox ha recogido banderas que los otros partidos habían abandonado. Vox ha vuelto a hablar con convicción de tradiciones como los toros, como la caza, que los otros partidos habían poco menos que denigrado. Vox ha hablado con realidad y con total apertura de lo que está suponiendo la extensión de la ideología de género, y es decir que es verdad que la unidad de España ha supuesto el impulso mayor, pero es que Vox no es solo eso, siendo eso mucho. Ahora entraremos en todas estas postulados. Primero, algo que tendrán duda las personas, la verdad es que se nos avecina un tiempo electoral frenético,
más ahora con el adelanto de las elecciones. Vamos a estar en elecciones primero nacionales, luego locales, regionales. ¿Cómo nombrar los candidatos? ¿Qué sistema tiene Vox para nombrar los candidatos? Pues en Medina, en Rueda, en Navas si lo hacen, o en donde vayan a hacer candidaturas. Pues claro, primero Vox es un partido medianamente joven, hay que decirlo así, con lo cual le va a costar más hacer candidaturas, depende en qué poblaciones, porque no tiene una infraestructura, lógicamente. Me imagino que ustedes desde Valladolid aspirarán a hacer las máximas candidaturas posibles, pero esto, por ejemplo, desde los medios de comunicación ya lo vivimos con Ciudadanos, que intentó hacer muchas candidaturas, pero gran parte de ellas eran verdaderos esperpentos por intentar ser muy rápido. ¿Cómo se plantea desde Vox Valladolid estas locales que quizás le compete más directamente? Nosotros hemos dicho que nuestros candidatos van a salir elegidos por los procedimientos internos democráticos acordados en los estatutos y que nosotros nos vamos a presentar allí donde tengamos candidatos de garantías. No nos vamos a volver locos por presentarnos en los 225 municipios de Valladolid si detrás de la candidatura de Vox no hay una persona de garantías que sepa transmitir y soportar y tratar con responsabilidad el mensaje de Vox, porque el mensaje de Vox es muy importante y nosotros lo tomamos con mucha responsabilidad. Con lo cual nosotros nos vamos a presentar en un número, es lo que tenemos más o menos calculado, de poblaciones de Valladolid que van a representar el 90% de la población de Valladolid. Es decir, que al 90% de la población de la provincia de Valladolid va a poder tener una papeleta en las municipales de Vox. Eso está muy bien. Y, por ejemplo, en el caso de Medina del Campo, no sé cuántos afiliados hay ahora mismo y el candidato le tendría que ser en una votación dentro de los afiliados de Medina. El candidato que saliera, por ejemplo, a la alcaldía de Medina del Campo, por poner el ejemplo de la población más grande de la zona sur. Si es este el sistema de elección del candidato. No, en las elecciones, en los estatutos, lo que está puesto es que hay, a partir de un número de afiliados, hay unos procedimientos que se tienen que seguir. Si no se da ese, pero nosotros lo tenemos ahí con total transparencia, entonces hay un procedimiento distinto. De todas maneras, el candidato que sea el de Vox para Medina será el mejor que pueda llevar el mensaje de Vox. Eso está claro. Y va a ser un candidato de garantías, seguro. Claro, pero es que el mejor que pueda llevarlo lo puede decidir la dirección de Valladolid, por ejemplo, o lo pueden decidir los afiliados de Medina, que era quizás la pregunta. No sé si lo van a elegir los afiliados que estén en Medina del Campo o la dirección de Valladolid. ¿O qué es lo que pone exactamente en los estatutos? En los estatutos lo que pone, los tiene usted delante ahí. O sea, sí, bueno, aquí pone las medidas vivas, que es la que entraremos ahora. Pone que a partir de un número de afiliados se hacen primarias. Y hasta ese número de afiliados hay un acuerdo entre la dirección provincial y los municipios para elegir el mejor candidato. Es decir, al final esto no es un partido como los de siempre. Claro, yo entiendo por dónde vienen las preguntas. Es que no, porque me imagino que los ciudadanos de Medina del Campo quieren saber cómo se elige el candidato o cómo va a ser. Cada uno aquí hay primarias en varios partidos, en otros partidos lo designa la dirección provincial, como es el caso del Partido Popular. Quiero decir, cada uno tiene sus estatutos, entonces todos saben cómo se eligen. Nada más, la pregunta era por saber cómo lo eligen. Desde aquí lo saben también, y tienen todos la garantía de que va a ser el mejor posible. Bueno, vamos a entrar un poco en los postulados, en las 100 famosas ideas de Vox. No vamos a poder entrar en todas, yo creo que las han explicado, les van a seguir explicando y van a tener muchísimo tiempo con esta campaña electoral de seguir en ellas. Primero, dentro de las ideas de Vox, quizás ha aunado mucho con el tema catalán, como decía, era una primera medida, suspensión de la autonomía catalana hasta la derrota sin paliativos del golpismo y depuración de responsabilidades. Claro, uno se pregunta, porque hay un juicio ahora mismo, y me hago eco de las palabras de la Fiscalía, que decía, nunca se ha perseguido a los independentistas por sus ideas. De hecho, están juzgados por sus actos, no por sus ideas. Llevan defendiendo el independentismo mucho tiempo. Esto es lícito, y que alguien pueda ser independentista y que quiera cambiar la Constitución es lícito. ¿Hasta dónde va Vox con esto? ¿Tiene cabida alguien que defienda la independencia en el modelo de país de Vox?
ni en el modelo de país de Vox. Digo alguien que defienda la independencia, no que exista la independencia, alguien que pueda defender la independencia. Sí, nosotros tenemos una de las medidas, que está un poco más después de esa, es que hay otros países, no España, que no permiten presentarse a las elecciones a partidos que tengan entre sus principios la independencia de sus regiones. Eso no es un caso de España y otros países. Claro, eso pasa en Alemania. No hay que ir más lejos, en Alemania no lo permite. Bueno, ¿y alguien duda de la tradición democrática y de Alemania? Sí, lo único que no estoy poniendo en duda, estoy clarificando. Ya. Clarificando si ese modelo, por ejemplo, alemán, que no permite a un land pedir la independencia del resto a la hora de presentarse, ese existe, es tan legítimo como otro. Digo que si ese es el modelo que quiere Vox, o sea, nadie se podrá presentar diciendo que quiere ser independentista, aunque sea cambiando la Constitución o por modelos legales. Eso es que no hay legalidad posible en eso con la legalidad actual. Entonces, con la legalidad actual, con la Constitución actual, eso no sería posible. Entonces, y luego lo que decía usted antes, se lo oí al fiscal Cadenas y efectivamente está bien dicho. Y los abogados de Vox lo que están haciendo allí es ser escrupulosos con el sentido del juicio. No es un juicio político, es un juicio hecho es un tribunal, no una tribuna política, y ellos se están encargando de que el juicio sea escrupuloso desde el punto de vista jurídico. Y eso es lo que se está juzgando, no unas ideas, no un pensamiento, sino las acciones que han tenido lugar desde ya el 27 de septiembre al 1 de octubre, incluso el día de septiembre anterior. Hay otro de los puntos que era, Vox lleva los símbolos, los ha prestigiado mucho dentro de su filosofía, los símbolos de España, el himno, la bandera, y una de sus medidas es el agravamiento de las penas por las ofensas al ultraje de los símbolos o emblemas. Lo único que me suscita dudas es hasta qué punto llega la libertad de expresión y hasta qué punto, dónde se acaba esa libertad de expresión. Es decir, si yo silbo a un himno, ¿eso tiene que ser un delito? Pregunto. Es que los silbidos a un himno con independencia del delito, en Francia, otro país del que no dudaremos, motivó la suspensión de un partido de fútbol. No dudaremos de Francia. Y en Francia ha ocurrido. Entonces, desde luego, el ultraje a los símbolos de la nación, que fundamentalmente son la bandera y el himno, deberían ser perseguidos contundentemente. Es decir, no puede ser, y a todos nos ha ofendido ver a un presentador de la televisión haciendo mofa de la bandera de España. ¿Eso según vos tiene que ser un delito y tiene que estar penado? Los ultrajes, es que ya ese concretamente, por ejemplo, que ha suscitado mucha polémica y un sinfín de ríos de las redes sociales, ¿ese acto debería de ser un delito? Es que los actos de ultraje a la nación, a la bandera y al himno ya están en la ley. Lo que tiene que ocurrir es que se cumpla la ley. O sea, y desde luego a todos los españoles nos ofende. O sea, vamos a ver, a los oyentes de Medina que estén oyendo esto, ¿cuántos de ustedes no se sintieron ofendidos, agraviados porque un señor de la Sexta hiciera lo que hizo con la bandera de España? Bueno, pues a partir de ahí que se contesten cada uno en su casa o los televidentes y piensen si eso está hoy por hoy, sus símbolos, porque la bandera es España, si sus símbolos están suficientemente protegidos y si no es necesario, como dice Vox, que estén realmente protegidos. Sí, la historia de la balanza está entre ofensa y delito, es decir, uno se puede sentir ofendido pero no sabe hasta qué punto eso tiene que ser un delito y tiene que estar perseguido. Pero vamos a entrar en algo que quizás es el símbolo más importante de Vox, que es la recentralización de muchas de las competencias. Incluso Vox llega a afirmar transformar el Estado de las autonomías para revertir el traslado de todas las autonomías a centralizar en el Estado. Esto sería la idea principal, es decir, hay que devolver competencias al Estado e incluso Vox dice de suprimir autonomías. Si esto es así. Pero claro, uno dice, claro, esto necesita una reforma constitucional. Trasladar competencias no necesita ninguna reforma constitucional porque puede trasladar. De hecho, hay algunas autonomías que no han cogido competencias y no pasa absolutamente nada. Se podrían devolver al Estado algunas competencias. Pero transformar el Estado de las autonomías,
Le pasa lo mismo que el independentismo, no está en la ley. Habría que transformar la Constitución y hacer un cambio constitucional, porque España es una España que reconoce las autonomías, dice cómo se vertebra. Entonces, ¿realmente lo que están proponiendo es cambiar la Constitución para revertir el estado de las autonomías? Es que transformar el estado de las autonomías... Porque esto no cabe en la ley ahora mismo. Nosotros estamos diciendo que eso requiere una reforma agravada de la Constitución que exige un quórum del Parlamento mayor que el que va a tener, suponemos, Vox en el Congreso, con lo cual es cierto que esa medida no se puede hacer de hoy para mañana, pero hay cosas que se pueden hacer ya, en el sentido que usted está hablando de trasladar, de transferir, de devolver competencias al Estado. Y yo me pregunto también, y pregunto a los ciudadanos si no creen los ciudadanos que el caso de la perla negra no es un argumento para ese tipo de medidas. Oiga, ¿alguien creía que era necesaria la perla negra? Es un edificio espantoso que encima el haberlo construido ha generado, que lo ha dicho el juzgado de instrucción número 2 hace poco de Valladolid. La perla negra es un delito, se está investigando como delito directamente. Pero lo que hay detrás de eso es el despilfarro, la creación de 17 estados, y cuando la creación de 17 estados necesita edificios, y eso genera este tipo de cosas también. Es decir, es un subproducto de este tipo de estado elefantiásico. Oiga, eso está pasando ya. Es decir, nosotros lo que estamos buscando es que no haya despilfarro, que el estado de las autonomías que crea la división, el despilfarro y la desunión de los españoles y la desigualdad se convierta en un Estado en el que los españoles seamos iguales todos los españoles. ¿Han hecho un cálculo de cuántos funcionarios, iba a decir sobrarían, no sé si es la palabra adecuada, sobrarían, vamos a poner, que no harían falta para manejar la red del Estado? No, nosotros estamos hablando ahí no de funcionarios. No, digo, si centralizamos, independientemente, hay una parte de políticos, que eso es indudable, si no tienen una autonomía, pero también habrá, en consecuencia, un sistema de funcionarios distinto. O sea, los de la Junta deberían de pasar todos al Estado. En el caso de Castilla y León tenemos, creo que 86.000 funcionarios. Incluso tenemos el 10% de la población vive de la Junta de Castilla y León, el 10% de los empleos. Pero todo eso ese cambio significaría reducir el aparato de la Administración también en funcionarios. Pregunto. O sea, los funcionarios... de hecho, hay funcionarios que nosotros estamos diciendo que deberían incluso cobrar más. Hemos hablado de la equiparación de algunos funcionarios como la policía, que deberían cobrar lo mismo en todas las regiones de España, con lo cual no es lo que estamos hablando una enmienda a la totalidad de los funcionarios, tampoco de los autonómicos, porque evidentemente la función que realizan y que realizan en general de forma muy provechosa, desde luego que prestan servicio a los ciudadanos, no significa que esos funcionarios tal cual tuvieran que dejar de serlo. Desde luego, lo que está lleno de las administraciones es de empleados, de enchufados, de empleo político, no público, empleo político, y toda esa grasa, desde luego que sí, cuando Vox tenga la oportunidad, pues lo reducirá. Una de las cuestiones importantes que ha entrado a debate y que ha servido para atacarles mucho a Vox es el tema de la memoria histórica. No voy a entrar en ningún debate, pero la pregunta que quizás subyace de fondo, ¿tiene una persona derecho a buscar a un familiar que está enterrado en una cuneta? Por supuesto, pero ese derecho existía desde hace mucho tiempo. Y yo me pregunto si ese derecho es el que realmente está detrás de lo que persigue la memoria histórica, porque lo que está persiguiendo la memoria histórica no es eso a lo que ya tenían derecho, sino está condicionando que las personas podamos informarnos de la historia de España solo con una versión. Y eso es un derecho el que yo quiero, por eso hablamos de España y libertad. Yo lo que quiero es que todo el mundo se pueda informar de la historia de España con libertad y que no me impongan una versión hemipléjica de la historia. ¿Los poderes públicos tienen que ayudar a esa persona a buscar los restos de su familia? Es una pregunta. Sí, pero ¿hacía falta una ley de memoria histórica para eso? Yo creo que no, porque eso ya existía, eso ya se podía hacer.
Y de hecho lo que hay en la ley de memoria histórica, también la de Castilla y León, porque Castilla y León tiene la suya, que a lo mejor la gente no lo sabe. Es decir, también Castilla y León ha puesto su ley de memoria histórica sobre la mesa, la Junta de Castilla y León. Pero no es, y desde luego si fuera eso, si fuera el hecho de buscar los restos, todo el mundo tiene derecho a buscar los restos. Es más, yo he hablado en cuanto a los restos y en cuanto a las profanaciones de tumbas, que a mí me parecen tan mal que se profanen, como ha ocurrido en la Almudena, la tumba de Pablo Iglesias, de Dolores Ibárruri, y que se menosprecia un monumento, como ha ocurrido con el de la División Azul, como que se profane cualquiera tumba que esté dentro de una basílica. Es decir, a mí me parece lo mismo de mal todas, porque es un acto cobarde, y lo he dicho. Y nosotros lo decimos también. Pero la ley de memoria histórica no hacía falta para eso que está usted diciendo, y lo que está metiendo es al revés, es el veneno de la división entre los españoles. ¿Cree que no hemos superado la guerra civil? Que pues podemos hablar de ellos. Que podemos hablar de esto. Uh-huh. Porque yo sí que he vivido en dictadura, era niño, pero sí que he vivido la dictadura. Pero creo que todos podemos hablar de esto sin que tengamos que rasgarnos las vestiduras, ¿no? Pues si de prosperar la nueva ley de memoria histórica de Pedro Sánchez, no, porque entonces cualquiera que viera, por ejemplo, en la educación en la época de Franco, en la educación o los embalses o lo que fuera, que resaltar algún aspecto positivo del franquismo, podría atenerse a entonces. Y desde luego podemos hablar, como dice usted, de la guerra civil. Oiga, hay algunos que se ve que no, que lo mismo que dicen que la ETA es pasado, lo que ocurrió hace 80 años, parece que lo ven cercanamente. Oiga. Yo creo que todos podemos hablar de todo. Ojalá. En mi opinión. Mi opinión es que yo creo que todos podemos hablar de todo, y es donde está la madurez de las personas, que se puede hablar de todo. Vamos a entrar en algo que es fundamental para Vox, porque es el sistema electoral, la ley electoral y la de transparencia. Desde Vox se aboga por una reforma del sistema electoral, una circunscripción única, donde todos los votos valgan igual. Aquí los castellanoneses salimos un poco dolidos, porque claro, cuando se hizo este sistema electoral y con la ley de Don, con el Senado, se primaba también para aquellas poblaciones, Soria, Segovia, Zamora, aquellas poblaciones que no iban a tener un peso representativo, porque si no, al final, aquí todo el mundo haría campaña, Madrid, Barcelona y Castilla y León ya nos hacen poco caso. Si encima pesamos menos, pues a lo mejor nos harían menos. Cuando se hace la Constitución, se le da una especie de prima a aquellas provincias que menos tienen. De hecho, no sé cuánto aportaría Soria, pero creo que no llegaría ni a 1, y ahora está aportando, me parece que son 4 o 5. 2. Lo que se pretende es que ciertos territorios con menos población por lo menos tengan un peso de representatividad. Es verdad que todo esto se ha liado entre el Senado, porque era la Cámara de Representatividad, y ustedes dicen exactamente que el Senado desaparece y una circunscripción única en todo el país. ¿Me equivoco? No está ahí. ¿Eso no va a hacer que las poblaciones con menos habitantes pierdan peso? ¿Pierdan peso de representatividad? Pregunto. Bueno, como Ávila, Soria, Segovia, que en Castilla y León nos tocan muchas. Yo creo que no. Yo creo que hay muchas formas luego en llevar una reforma electoral a la práctica, y desde luego Vox no va a perder de vista ninguna de esas poblaciones. De hecho, una de las cosas por las que apuesta Vox es por hacer frente a la despoblación, que está en la base de todo lo que me está de esta parte de la poca representatividad, a lo mejor, que tienen esas provincias. Esas provincias tienen poca representatividad porque sufren la despoblación, y sufren la despoblación porque no se ha atendido con seriedad a un problema que existe en esas provincias, y que los políticos han dejado crecer sin ponerle freno. Nosotros vamos a realmente a intentar atajar el problema, y desde luego para que esas poblaciones seguramente tengan más población y que todo el mundo se vea representado. Eso por un lado. Y luego, en la práctica, todas las reformas electorales tienen su complejidad, pero desde luego nosotros no dejaremos a ningún español, que estamos diciendo que todos los españoles deben ser iguales ante la ley y deben tener representatividad equivalente ante la ley.
Hay algo, y esto simplemente dentro de los 100 puntos, quizá a lo mejor es una anécdota, pero sí que me da pie para hablar de un tema. Ustedes están en contra de lo de las cuotas, de las cuotas, de que cuando se hizo esto, lo que se abogaba es porque la mujer tuviera mayor peso en la política, porque en aquel momento tenía muy poco peso en la política. Y de hecho se hace este tipo de leyes, ya de que cualquier candidatura tuviera que ir con un número de mujeres y de hombres. ¿Por qué están ustedes en contra de esta ley? Pues porque yo creo que no habla desde luego nada bueno de la... Vamos a ver, de una mujer que es en Valladolid y en Castilla y León tenemos, en Madrid tenemos a Rocío Monasterio, que es presidenta del partido en Madrid. Oiga, no lo es por ser mujer, lo es porque vale mucho. Aquí hemos tenido políticas que yo desde luego no han sido, en fin, de todos los signos, no han debido su cargo a ser mujer, sino porque valen. Entonces yo lo que creo es que tiene que haber en las listas y en los consejos de administración y tal, las personas que valgan, sean mujeres o hombres. Si son el 100% mujeres, pues el 100% mujeres. Y si son el 100% hombres, el 100% hombres. Pero hay una cosa, esta ley, independientemente de que podamos estar de acuerdo o no podamos estar de acuerdo con que exista, lo que sí que está claro es de que esta ley de discriminación positiva se pone en marcha, la mujer se ha incorporado al mismo nivel que el hombre en la política. O sea, que por lo menos los efectos primeros los ha cumplido. Los ha cumplido. Quiero decir, como cumplir objetivos los ha hecho, porque lo ha cumplido. Quiero decir, si quitamos esta ley no puede pasar que otra vez volvamos a tener un 80% de hombres y un 20% de mujeres. El otro día lo decía yo con las candidaturas, por ejemplo, aquí en Valladolid, lo comentaba como chascarrillo. Antes de esa ley había en Madrid presidenta del Congreso y presidenta del Senado, antes de esa ley. Y coincidieron en el tiempo. Entonces, vamos a entrar en un tema donde se le acusa de demagogia a Vox, que es el tema de inmigración. Claro, Vox ha sacado en Andalucía un grandísimo resultado. De hecho, bueno, el incremento no se puede ni cuantificar en matemáticas por porcentajes, pero hay una cuestión en Andalucía, justamente en Andalucía, que es donde más mano de obra inmigrante hay, donde están haciendo una serie de labores y de trabajos, también en Castilla y León, con las podas, con los viñedos, que el 80% de los que están haciendo ese tipo de trabajos son inmigrantes. ¿Qué pasaría si nos ponemos duros con la inmigración? Sabiendo que España necesita, ayer calcularon que en Alemania necesitan 216.000 inmigrantes para poder mantener su sistema de pensiones. España, por lógica, necesita también la inmigración para tener un futuro en las pensiones. ¿Qué es lo que propone Vox con el tema de la inmigración? ¿Cómo va a regular esa inmigración? ¿Solicitan trabajo antes de venir? ¿Cómo sería esa regulación de la inmigración? Nosotros lo que estamos diciendo en nuestro programa es algo tan básico como que las puertas de España estén igual de protegidas que las puertas de la casa de Pablo Iglesias o cualquiera de las nuestras. Es decir, que nosotros podamos elegir en función de lo que nosotros necesitemos en nuestra casa quién entra y quién sale en términos de inmigración. Yo creo que eso es básico y eso lo entiende todo el mundo. Si nosotros, si aquí necesitamos trabajo, evidentemente, y no hay con los que hay con la población que está que en ese momento vive en España, evidentemente tendremos que importar o que trabajadores, fuerza de trabajo, y nosotros tendremos esos trabajadores. Ahora, lo que nosotros tenemos que seguir pudiendo es tener la soberanía para poder elegir dentro de los orígenes de las personas que vengan los que más se adapten a la forma de vida española, eso está claro, y luego poder actuar sobre la inmigración ilegal. Nosotros no estamos, y ahí no viene en ningún momento que estemos en contra de nada, sino de la inmigración ilegal. Nosotros estamos por la inmigración legal que atienda a las necesidades de España. La mayor parte de la inmigración que entra en este país entra por el aeropuerto. O sea, no entra desde... Porque
no deja de ser más relevante todas las imágenes que vemos, pero la realidad de los datos estadísticos de la inmigración y por dónde entran los inmigrantes, pues entran más por el aeropuerto de Madrid-Barajas, ahora Adolfo Suárez, que por ninguna costa. Quiere decir, quizás la inmigración es una cuestión, y ahí pasan controles de la policía, porque al final vienen como turistas y se quedan como residentes, que por ahí viene. Quiere decir, que los controles quizás no haya que poner, porque se habla de vallas, se habla de muro también en los programas, quizás a lo mejor el control hay que ponerlo en el aeropuerto. Porque el control tiene que estar en las mentes de nuestros políticos y ahora mismo eso no existe. Y en esas mentes de nuestros políticos lo que tiene que haber es un control mental para que la inmigración sea legal, para que sea ordenada, para que sea en favor de España y sobre todo para que pueda ser digerible por España. Es decir, lo dice Santiago Abascal frecuentemente, pero en España no cabe todo, lo dijo en Valladolid, no cabe todo Pakistán ni todo tal, no, es que las poblaciones tienen la capacidad la capacidad de adaptación y de asimilación que tienen. Nosotros no podemos exceder esa capacidad. ¿La aparición de Vox está radicalizando el discurso de otros partidos? La aparición de Vox lo que ha hecho es poner sobre la mesa temas que no estaban antes. La inmigración ha estado siempre. Los ocupas han estado siempre. Y nunca se ha hablado con medidas tan concretas, por ejemplo, por parte del Partido Popular, de los ocupas. Yo no lo había oído como lo he oído al señor Pablo Casado hasta hace 4 días. Bueno, yo no he oído ciertas cosas de la inmigración o ciertos discursos de la inmigración en esas maneras o en esos términos al Partido Popular hasta hace bien poco. La aparición de Vox y el rascarle votos al Partido Popular puede hacer que ese discurso cale también en la otra derecha, que sería Partido Popular. Bueno, lo que posiblemente estén haciendo otros partidos, también el Partido Popular y otros, es viendo que el mensaje de Vox cala, porque ellos se habían olvidado de los ciudadanos. Ellos estaban en sus cosas, en sus cargos, en sus empresas, hablando en politiqués, hablando en su propio lenguaje. Y lo que se dan cuenta es que Vox, hablando de las cosas que le importan a la gente, lo que ha conseguido es que le voten en Andalucía y que llenen los auditorios a los que va Vox. Eso desde luego. Y de lo que habla Vox es de lo que le importa a la gente, de sus problemas. Vamos a entrar en algo que desde fuera, y cuando hablas con la gente, que es el tema también de la seguridad, de las fronteras, pero vos se centra mucho con el tema islamista. Entre otras cosas dice, cierre de mezquitas fundamentalistas, expulsión de los imanes que propaguen el integrismo, el menosprecio a la mujer o la yihad. En principio esto como figura está muy bien y seguramente si alguien lee esto, gran parte de este país o la mayor parte de este país, pues estará de acuerdo que si alguien es fundamentalista significa que está adoctrinando a gente con respecto a una manera del Islam que es la violencia y demás. El único problema que me llega a mí dentro es decir, ¿quién decide quién es fundamentalista o quién no es fundamentalista? ¿Un político? ¿Un juez? ¿Hay que denunciarlo? ¿Quién decide a alguien que está en una mezquita si es fundamentalista o no? ¿Quién va a tomar esa decisión? Imaginémonos que esta ley existe y que a la gente le pueda decir, a mí me parece bien que un fundamentalista no esté aquí, un integrista o alguien que proclame la yihad, que al final es una guerra santa. No nos vamos a engañar qué significa la yihad. Bueno, nos puede parecer bien. La historia es, si mañana esta ley estuviera aquí, ¿quién decide que este es fundamentalista o no? ¿Un juez? ¿Lo pondríamos como delito? Cada vez que hablaran, no lo sé, es por darle un fondo a la cuestión. Porque en la literalidad estoy convencido de que la mayor parte de las personas está de acuerdo. Pues muy bien. El problema es... De acuerdo, yo también. Sí, no, es verdad. Como no voy a estar de acuerdo que alguien que proclame la yihad esté en mi país. No, a mí no me gusta y estoy seguro que a la mayoría de los ciudadanos. Pero ¿quién decide el fundamentalismo? ¿Quién es fundamentalista y quién no? De una mezquita. ¿Sería un delito penal? ¿Lo pondríamos para los jueces, que los jueces interpretaran? Porque claro, tendría que ser un juez, no podría interpretar un político, ¿no? Es que el respeto a la ley por Vox es sagrado. Es decir, que evidentemente las medidas que nosotros tenemos, las que nosotros ponemos ahí, tienen un desarrollo que evidentemente no pueden estar circunscritas a 100 medidas y a 100 que cada una de ellas ocupa 3 frases. O, por supuesto, detrás de eso hay unos desarrollos y una forma de encauzar el sentido que hay una medida. Pero evidentemente
lo que han fallado son los principios, no es encauzamiento. Lo que falla es la determinación de, oiga, protejamos a España de estas cosas, de estos hechos, de estos, en fin, de estas corrientes, de estos peligros, que otros países se protegen también. Es decir, lo que han fallado son los principios que nosotros tenemos ahí. Ahora, el desarrollo que eso tenga, evidentemente, nosotros que somos un partido que lo estamos viendo ahora, con un escrupuloso respeto a la ley, se haría con escrupuloso respeto a la ley. Vamos a entrar en el punto donde ustedes les atacan justamente la derecha, el Partido Popular, que es suspender el espacio Schengen hasta que exista la garantía europea que no lo utilizarán criminales y demás, pero al final es suspender el espacio Schengen. Esto de facto es salirse de la Unión Europea, de facto, porque es al final lo que ha hecho Inglaterra. Es decir, Inglaterra ha hecho, para salirse del espacio Schengen, ha hecho un referéndum con el Brexit y va a salir de la Unión Europea. Entonces a ustedes se les tacha de antieuropeístas, porque si ustedes ponen esto, España debe de renunciar a seguir siendo partícipe de la Unión Europea. Nosotros, yo no sé hasta qué punto esto es así, por parte de Vox o del postulado de Vox, o si yo lo estoy malinterpretando mal. Nosotros no somos en absoluto antieuropeístas. Nosotros estamos por una Europa de naciones, y no por una Europa que elimine, que solape y que aplaste la soberanía de las naciones. Y nosotros lo que defendemos es que las naciones tengan mecanismos para defenderse y para aplicar en sus naciones la legislación que crean más conveniente. Y eso es crear la verdadera Europa y la Europa con sus raíces que ha creado este sistema del que Pero es que la verdadera Europa es la que tiene, la que controla todo, desde que tiene un banco central único, desde que puede aplicar unas políticas económicas, puede aplicar unas políticas sociales, es el que lleva la PAC, las políticas agrícolas, las políticas de pesca. ¿Ustedes están a favor de que este sistema siga así o cambiarlo para que todo este tipo de políticas pasen? Porque si este tipo de políticas pasan a cada uno de los países, ya no estamos en un mercado común, ya no estamos haciendo Europa, estamos destruyendo Europa. Es que no en ningún momento viene esa... No, entonces... es la pregunta. Porque ustedes les acusan de que no quieren estar en Europa. ¿Pero quién nos acusa? Ya, pero es que ¿quién nos acusa? El Partido Popular, sin ir más lejos, el otro día en una comparecencia digo, tengan cuidado, no voten a quien quiere destruir Europa. Bueno, comparecencia del Partido Popular. O sea, no estoy diciendo... Bueno, pues entonces que contesten los del Partido Popular. Oiga, pues argumente usted por qué nosotros queremos destruir Europa, pero no yo, que desde luego nosotros no queremos destruir Europa, sino crear una Europa fuerte, unida, que en las políticas, fundamentalmente las económicas que usted me estaba hablando, que funcionen mejor unidas que separadas, funcionen unidas, pero en las otras cosas como esta... el espacio Schengen, por ejemplo. Si acabamos con el espacio Schengen, ni los españoles se pueden mover por Europa, ni los europeos se pueden mover por España. Sí, pero no está, ahí lo que está dicho no es que se acabe con el espacio Schengen, sino que haya... Sí. Suspender el espacio Schengen hasta que exista la garantía europea de que no lo utilizarán los criminales para huir de la justicia, como han hecho los golpistas, separatistas, ni lo aprovechan las mafias de inmigración ilegal. Pero si suspendemos el espacio Schengen, ni los europeos entran aquí, ni nosotros salimos por Europa. En ese caso los perjudicados somos los españoles que recibimos por un tema turístico. Fundamentalmente por un tema turístico, ese es el problema. Va a ser, nosotros somos los más perjudicados en un momento si el espacio Schengen se para. Bueno, nosotros no podemos, y circunscrito a lo que viene en la medida, no podemos tolerar, desde luego no podemos ver como si tal cosa, que haya una persona perseguida en España por los delitos tan graves como los que supuestamente, o por las acciones tan graves como supuestamente habían cometido, que se vayan como Pedro por su casa por Europa. Y esto debería abrir una reflexión en ese sentido. Es que usted me parece que han matado moscas de cañonazos. Podemos estar de acuerdo en que ese punto no pueda ser, pero de ahí a cerrar el espacio Schengen es como matar una mosca con un cañonazo, por un caso. Pero bueno, hay una cosa que llevan con el tema de drástica reducción del gasto público, eliminación de cargos, organismos duplicados, ideológicos, fundaciones, bueno. Pero hay varias cosas que no acabo de entender y me gustaría que me las explicara. ¿Esto supondría cerrar diputaciones y mancomunidades, por ejemplo?
Le llaman ustedes. No viene esto. No, que le pregunto. Dobles administraciones. Digo que si las dobles administraciones, porque aquí hay partidos que están en contra de las diputaciones y partidos que están a favor. En el caso de las diputaciones y las mancomunidades, ¿ustedes están a favor o en contra? Nosotros en ningún momento, en ningún punto de esas medidas... No, si lo pregunto yo, no viene. Entonces, por eso lo pregunto, acuerdo, porque como queda un poco en el aire... Pues lo que no está ahí, desde luego no lo estamos... O sea, ustedes están a favor de las diputaciones. Que nosotros no hemos hablado en absoluto en ningún momento de la supresión de las diputaciones, tal y como ahí vienen otros organismos. Ahora entramos. Sí que están en contra, y esto viene, televisiones autonómicas, defensores del pueblo, consejos consultivos y agencias meteorológicas. Lo de la agencia meteorológica no lo he entendido. Yo tampoco entiendo que haya una agencia meteorológica en una región que sea distinta de la Agencia Meteorológica Nacional. No sé por qué tiene que haberlo. Y luego lo de los defensores del pueblo, porque algún motivo, el defensor del pueblo, que es una herramienta que utilizan los ciudadanos cuando las administraciones no le hacen caso. Bueno, habría que preguntar a los ciudadanos si los ciudadanos están dispuestos a pagar por un defensor del pueblo distinto al de España y están dispuestos a que de sus impuestos salgan dinero para organismos que están duplicados. Habría que preguntar a la gente también. Algo que supo explicar muy mal en su día Ciudadanos cuando propuso esto, que era la fusión de los ayuntamientos. Claro, porque la fusión de los ayuntamientos en Madrid o en Andalucía pues se explica no tan mal. Pero cuando uno viene a Castilla y León y ve el número de ayuntamientos que tiene, yo se lo pude preguntar a cargos de Ciudadanos y a congresistas de Ciudadanos, y como que cuando vienen a Castilla no me contestan igual. Claro, ustedes ponen en el punto 36 fusión de ayuntamientos y significativa reducción en número de representantes locales. ¿A quién fusionamos? ¿A los ayuntamientos pequeños? Si vamos a poner, por ejemplo, si fusionamos a los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, nos quedamos sin ayuntamientos casi, por ejemplo, en Castilla y León. Nos quedamos con 4. Y en Valladolid nos quedaríamos con 1, 2, 3, 4, 5 ayuntamientos. 5 ayuntamientos de más de 5.000 habitantes. ¿Ustedes proponen la fusión de ayuntamientos pequeños? Nosotros proponemos en general la racionalización, y eso es lo que hay detrás de las medidas económicas que nosotros estamos exponiendo ahí al conocimiento de los españoles. Oiga, no puede ser que haya que los españoles tengamos que soportar un esfuerzo fiscal. Es distinto que la presión, un esfuerzo fiscal tan grande y que nos hayamos apretado el cinturón los españoles en estos años de crisis, y que las mismas apreturas no las soporten también las administraciones. Y ese esfuerzo tiene que ser compartido por las administraciones hasta llegar al punto de, cuando sea necesario y cuando no se afecten los servicios, suprimir, concentrar ayuntamientos. Porque hay que racionalizar el recurso. No tenemos recursos ilimitados. Una de las medidas que me ha chocado, que nos puede gustar mucho, pero claro, luego estaba pensando yo que las empresas españolas en los criterios de evaluación de los concursos públicos puntúen más que las que no sean españolas. ¿Vale? Eso en principio, que nos puede gustar a todos, como empresa española, hay más personas que tenemos empresas en España, claro, pero uno dice, Javier, pero habrá que pensar también la doble cara. Las empresas que más licitan en Europa, gracias a Dios, son por ejemplo las constructoras españolas y demás. Si esto lo hicieran recíproco en otros países, nosotros tendríamos un problema serio. Sobre todo por las empresas de construcción, por ejemplo, en Europa, las más importantes son las españolas. Para hacernos, en cuestión de comunicaciones telefónicas, una de las empresas más importantes también de toda Europa. Claro, si esto para España no viene muy bien, pero no pasaría algo que la gente diría, bueno, si ustedes lo hacen, va a ser recíproco. Esto no podría significar volver a lo que estábamos hablando de que, claro, lo que tú puedes hacer en casa, si a ti te lo hacen fuera, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los concursos de las españolas que tienen los aeropuertos, que tienen un montón de concursos? Es decir, no es mirar muy al ombligo de un país solo. Bueno, todas las medidas al final tienen que tener un desarrollo, y desde luego nosotros no vamos a perjudicar los servicios. Lo que sí que apostamos es por las empresas españolas y porque las empresas españolas sean, de alguna manera, tengan
tengan un ojo, o sea, tengan la posibilidad de desarrollarse y contratar en las mejores circunstancias posibles con el Estado. Eso está claro. Pero, desde luego, nosotros no vamos a hacer incumplimientos de leyes de ninguna escala, ni vamos a afectar a los servicios. Y bueno, vamos a entrar en lo de algo de liberalizar el suelo. Convertir el suelo apto para ser urbanizado todo el que no deba estar necesariamente protegidos por motivos de interés público convenientemente justificados. El mercado del suelo es especialmente rígido, su regulación provoca una escasez artificial que eleva su precio. Esto ya en su día lo propuso Aznar y bueno, yo no voy a entrar en que si creo el boom o no creo en boom, pero sí que es cierto que esta medida aplicada literalmente, si liberalizamos el suelo, el único problema es que vamos a entrar en modelos de ciudad anárquicos. Anárquicos porque una de las cosas que nos dimos cuenta cuando se hizo la otra vez es que hay que pensar un poco en cómo se va desarrollando una ciudad. No podemos hacer ciudades con urbanizaciones aisladas que al final al ciudadano le cuestan un montón. Si liberalizamos el suelo no va a ser una anarquía en las ciudades. A la hora de construir ciudades, digo. Bueno, lo que es necesario es que el precio de la vivienda tiene que bajar y hay que optar por medidas audaces para que el precio de la vivienda baje. Dentro de es un drama que el precio de la vivienda sea tan alto y es tan desincentivador para los pasos en el futuro que tienen que dar las personas. Y eso, desde luego, va a exigir medidas audaces por los gobiernos. Eso está claro. Vamos a entrar en el aborto, porque es uno de los temas que, para bien o para mal, vos está más en el candelero. Directamente, ¿ustedes están en contra del aborto? Nosotros ahí lo que estamos es a favor de la vida y a favor de la vida desde como dice la medida. ¿La puede leer usted? La puedo leer. Suprimir en la sanidad pública las intervenciones quirúrgicas ajenas a la salud. Y entre paréntesis pone cambio de género y aborto como dos medidas, puntos suspensivos. Las vacunas infantiles serán obligatorias y gratuitas. Claro, uno se pregunta. La primera pregunta es si están en contra del aborto, digamos, de este me imagino que sí, de este supuesto que hay en la ley, del que había anteriormente de los tres supuestos, ¿también están en contra? A ver, el aborto es, en general, es una medida extrema y el aborto, como tal, es un drama. Nadie aborta, entiendo, digamos, sin ser consciente del drama que eso supone. En un aborto estaremos de acuerdo que el aborto es un drama. Sí. Entonces, si el aborto es un drama, nadie debería. Lo que pasa es que antiguamente solo abortaban los que tenían dinero y los demás se tenían que ir a ratoneras y abortaban como abortaban. También es cierto. ¿Estará de acuerdo con que antes, que cuando estaba penalizado el aborto, la gente abortaba? ¿Está de acuerdo conmigo? Abortaba la gente. Eso es un dato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, no deja de ser un drama, pero más drama es si encima la persona que no tiene dinero tiene que ir a cloacas a abortar, como estaba pasando. Gran parte de la ley, cuando se hace lo de la sanidad pública, es para que aquellas personas que deciden abortar no lo tengan que hacer en cloacas de mala muerte con personas y donde morían muchas personas y las que no quedaban estériles para toda la vida, y había... No solo era un drama el abortar, sino era un drama también el hecho de cómo lo hacían, ¿no? Entonces, claro, si nosotros aplicamos la ley tal y como está aquí, lo que vamos a volver a ver es clínicas clandestinas y mujeres que viajan, las que tienen dinero, que viajan a abortar a otros países. Que esto es lo que había. Claro, ¿esto no podría volver a suponer este mismo escenario otra vez? Lo que tiene en la vida, nosotros... En Vox estamos por la vida y eso significa que hay que informar a las personas, a las mujeres que que se hayan planteado esa vía, hay que informarlas adecuadamente y se tienen que sentir informadas y eso es lo que tiene que ocurrir, al menos para que tengan todas las cartas encima de la mesa. De momento, desde luego, para que tengan todas las cartas encima de la mesa. El aborto es para en unos casos y en otros es un drama. Bueno, como no tenemos mucho tiempo, pero sí que me gustaría entrar en algún punto que también le achacan mucho y para que ustedes tengan la oportunidad de explicarle aquí, es derogación de la ley de violencia de género, que quizás es uno de las cuestiones donde a Vox se le ataca más y, bueno, incluso ha habido cuestiones públicas, manifestaciones. A ver, el problema de la derogación de la ley
porque ustedes no proponen derogar esta ley pero cambiarla por otra. Lo primero que quiero es que me explique por cuál quieren cambiarla. Derogar la ley de vida, yo leo el punto, derogación de la ley de violencia de género y de toda norma que discrimine a un sexo de otro. En su lugar, promulgar una ley de violencia intrafamiliar que proteja por igual a ancianos, hombres, mujeres y niños. Supresión de organismos feministas radicales subvencionados. Persecución efectiva de denuncias falsas y protección del menor en los procesos de divorcio. A ver, lo primero que lo primero que hay también es hablar de la custodia compartida, sobre el menor también, pero lo que encierra cuando aquí se hace la ley de violencia de género es porque había un problema claro y conciso, que estaban muriendo muchas mujeres. Quiero decir, ese es el detonante de que este país se ponga en marcha para intentar, luego ya podemos entrar a los resultados. Yo digo por qué se pone en marcha. Podemos entrar si han sido mejores los resultados, peores o mediocres, pero por esto se pone en marcha, porque muere casi una mujer cada 2 días en este país por violencia machista. Quiero decir, porque todavía sigue habiendo muchos espacios que tiene que conquistar la mujer. Desde luego, aunque muriera una mujer cada 2 años, habría que protegerla igual. ¿No creen que derogar esta ley sería volver al principio otra vez? Lo que se ha visto de estas leyes es que no están consiguiendo en términos de cifras lo que se habían planteado, porque las cifras no parece que hayan cambiado mucho desde el momento en el que estas leyes aparecieron hasta ahora. Y en cambio lo que se han producido es otras consecuencias que desde luego no son deseables. Nosotros estamos por la protección de la mujer y del hombre, y del anciano y del niño, de la protección de todos. Le digo porque aquí a mí muchas mujeres me han dicho que lo que menos le gustaba de Vox era eso, por eso le doy la oportunidad, de explicarle. Yo al final traslado también la voz del público, no son mis inquietudes, son las inquietudes de lo que me van trasladando, Como creo que vamos a estar más veces, le agradezco muchísimo la presencia, tanto en la radio, en Onda Medina, como en Telemedina. Vamos a dejar el resto de la programación y le invito a que podamos y que pueda entrar en otros debates con otros partidos, porque vienen unas campañas electorales tremendas. Ya estamos en elecciones, de hecho, aunque no esté denominada campaña electoral, y tendrán muchas oportunidades en esta mesa, porque la tendrán abierta y está abierta para todos los partidos, lógicamente, la oportunidad de defender los postulados. Muchísimas gracias por haberse acercado hasta aquí. Pues gracias a vosotros, gracias a los oyentes. Desde luego nosotros en Vox estamos muy contentos de estar en Medina. Sabemos que ahí en el Palacio, en la Plaza Mayor, hay un escudo con unas cadenas, porque se dice que algunos de los que llegaron primero a las Navas de Tolosa eran caballeros de Medina. Nosotros en el fondo tenemos una sensación de que también en España Vox ha traspasado y ha llegado a romper las cadenas, esos cordones sanitarios, y ahora Vox se le aprecia y es un partido más. ¿Le beneficia o le perjudica que sean 2 elecciones distintas? ¿Le hubiera venido mejor a Vox un superdomingo o le viene mejor que esté 15 días antes? Vox está preparado para todo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y a todos ustedes les dejamos en televisión con el resto de la programación, y aquí en la radio sigue el programa Estamos en la Onda.